El tema de la Merced es un tema fundamental. Es el corazón comercial del centro histórico. Son 200,000 personas que acuden todos los días. Es el segundo mayor centro de comercio después de la central de Abasto. Hay 11 mercados en total, 8 tradicionales más 3 plazas. Que suman casi 6,000 locales, hay más de 7,235 unidades económicas, son 28,000 empleos en el entorno. Y debo decir que cuando todavía el diputado Ballesteros era delegado, hicimos un proyecto conjunto en donde no solo era la reconstrucción de la nave mayor que se había siniestrado, sino era replantear toda la zona con sus potenciales y sus posibilidades. La reconstrucción de la nave mayor ha sido compleja. Ha sido compleja en muchos sentidos. Primero, constructivamente fue mucho más compleja de lo que se había planteado en un inicio, porque hubo que entrar a las cimentaciones, a cambiarlas. Es un edificio protegido, arquitectónicamente ese cientos tenía que quedar idéntico. Pues el avance con las negociaciones de los propios locatarios, tanto los que se vieron siniestrados como los que no, ha sido todo un tema. Pero debo decirles que ven forma. En el primer trimestre del próximo año debe de quedar ya reconstruida, pero pues mientras tanto no dejamos de atender y estar con los locatarios. Y mientras tanto los programas de la Merced siguen avanzando. La calle Corregidora está siendo semi-peatonalizada, con un trabajo en conjunto con los diferentes grupos, con la delegación, en fin, y con eso, con circunvalación, con los mercados que se renovarán, con algunos proyectos de inversión privada en las zonas donde esto se puede dar. Nosotros, el plan que trazamos para el 2030, creemos que va a ser en forma, porque si una zona de la ciudad puede ser rehabitada y estar cerca de los lugares de trabajo, esa es la Merced, que son más de 300 hectáreas en el corazón de la Ciudad de México. Se da el uso de la palabra hasta por 20 minutos al maestro Salomón Chertorivsky-Woldenberg, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, para que rinda su informe. Y agradezco a las señoras y señores diputados que representan a los 10 partidos políticos que están en esta asamblea. Agradezco que todos estén el día de hoy para intercambiar opiniones y incrementar nuestras información respecto a a la actividad que se desarrolló en el marco del cuarto informe de gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera. Debo decir que doblemente agradecido porque, como ya lo dijo el diputado Pablo César Martínez, pues nos tocó a la hora de la comida. Entonces, pues eso todavía es más reconocible a los diputados de todas las fracciones que estén aquí, pero seguramente la presidenta de la Comisión de Abasto algo hará al respecto. Quiero entregar copias formalmente del análisis de esta glosa y a la que nos convocan para que, señor presidente, si tiene a bien, podamos entregarle a los miembros de estas dos comisiones formalmente el análisis sobre las actividades que versan en las responsabilidades de la Secretaría a mi cargo, en la actividad que tuvo el doctor Miguel Ángel Mancera en el periodo que abarca su cuarto informe de gobierno. Si usted me lo permiten, además, señoras y señores diputados, pasaré a hacer una presentación con el objetivo de responder
a través de ella algunas de sus preguntas. En lo general, y un tema que seguramente nos convocará al diálogo en las siguientes semanas más de una vez. Agradezco todos los comentarios vertidos sobre el proceso y lo que expone ya el proyecto de Constitución, pero sobre lo que tiene que exponer y lo que tiene que abrirse como diálogo y como debate en este proceso, y lo agradezco, y debo decir que estaré muy pendiente de poder participar junto con ustedes en este diálogo y este intercambio de cara a la Asamblea Constituyente. Si ustedes me lo permiten, entonces iría sobre una breve presentación para tratar de contextualizar, pero irme a los puntos específicos que estamos informando en este periodo. Lo primero es, no hay la menor duda que la Ciudad de México es el motor económico de nuestro país. Ahorita lo daré con números, pero para mí es muy relevante porque tanto el diputado Ataide como el diputado Zárate hacen referencia a algunos informes, sí dejar completamente asentado en esta reunión formal el que la Ciudad de México es y sigue siendo la ciudad más competitiva del país, por mucho. Es una de las ciudades más competitivas de toda América y de las ciudades de más de 2 millones de habitantes, porque pues no es lo mismo en una carrera de 400 metros planos comparar un elefante con una gacela. De las ciudades de más de 2 millones de habitantes, es por mucho la ciudad que presenta los menores costos y las mayores facilidades para el quehacer de negocio en todo el continente. Y creo que nos podemos ir a los detalles específicos, pero no quiero ahondar mucho en el terreno del doing business, en fin. Nada más, lo único que quiero decir es que esa metodología es una metodología en la que, reitero, la Ciudad de México siempre será un corredor de otra categoría, comparada con las reglas de los corredores que están en otras circunstancias. Para las 31 entidades federativas se toman los datos de un solo municipio. En el caso del Estado de México se toma el municipio de Tlalnepantla y se compara contra el resto de la Ciudad de México. Entonces es una discusión que realmente se tiene que dar, lo decía el diputado Zárate, la tenemos que explicar y la damos las veces que sea necesario, pero sí me interesa mucho empezar con esto. La Ciudad de México es el motor de la economía nacional, es por mucho la entidad más competitiva del país, sigue siendo por mucho la entidad en donde más fácil se pueden hacer negocios y donde más negocios se hacen por ende. Eso no obsta que no tengamos todavía muchísimo que avanzar y mucho que mejorar, pero me parece relevante empezar por ahí. El Producto Interno Bruto de la ciudad es de 2.2 billones de pesos y pues aquí es donde empiezan los temas. La Ciudad de México representa el Producto Interno Bruto de 14 entidades federativas. Nuestro Producto Interno Bruto es muchísimo más grande que todos los demás, pero como ya lo dijeron con anterioridad, con un poco menos de 9 millones de habitantes, somos por mucho la ciudad más productiva, es decir, cuánto generamos por cada habitante que aquí hacemos nuestro hogar. Debo decir además que la Ciudad de México ocupa hoy a 4.2 millones de mexicanos, que es decir, 14.4% del empleo total de nuestro país. Déjenme hablar ya de esta parte del crecimiento porque me parece que es relevante y lo mencionaba el diputado Ataide y creo que es algo que tenemos que decir. La Ciudad de México en el primer semestre
de este año creció ya a una tasa del 3.9%, más del doble que el promedio nacional. Pero esto es muy relevante y sí es destacable porque no había sucedido en hace mucho tiempo que la Ciudad de México pudiera superar el promedio nacional de crecimiento, pero sobre todo es muy destacable porque mover a una economía como la de la Ciudad de México es mucho más difícil que mover a otras economías. Lo decía la diputada Trujillo, sí, cuando vemos los comparativos mundiales y vemos cómo crecen los países en vías de desarrollo contra cómo crecen los países desarrollados, pues sí es muy diferente lo que puede crecer un país que está apenas produciendo y creciendo. Una suerte de ello le sucede a la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una economía muchísimo más madura que el resto del país y por eso hacerla crecer es todavía más difícil y por ello es más destacable que en estos primeros 6 meses del año la Ciudad de México haya crecido 3.9% y seguramente si las proyecciones se mantienen, la Ciudad de México crecerá hacia final del año el doble que el crecimiento del promedio nacional. Y esto es relevante sí para la ciudad, pero también para el país, porque el letargo en el crecimiento en otras zonas de nuestro país se ve impulsado de manera muy relevante por el crecimiento de la Ciudad de México, porque además el crecimiento se da en los sectores más productivos, que es algo que decía el diputado Martínez. Es decir, la Ciudad de México, en efecto, 90% de nuestra economía son servicios y comercios, servicios de alto valor agregado, debo decirlo, porque luego perdemos de vista ello. Es decir, en efecto, desde finales de los 80, principios de los 90, la industria, porque en esa época industria era igual a chimeneas, contaminación, mucha industria se fue de la ciudad, pero las actividades productivas de la ciudad siguen siendo fundamentales en las partes más productivas. Es decir, los servicios financieros nos tienen como la capital de Latinoamérica en materia de banca y de servicios financieros. Los servicios de tecnologías de la información, esto que no se ve, pero en este momento la Ciudad de México tiene inversión por más de $5,000 millones en conectividad. Digo, no se ve porque todo eso pues o va por abajo o otras cosas. No es una fábrica que vas a cortar el listón, pero que las telecomunicaciones estén posibilitando la conexión de la ciudad es muy relevante. Casi la mitad de toda la industria farmacéutica del país está en la Ciudad de México, para no hablar de los servicios corporativos o de los servicios de investigación, en donde más de la mitad de la investigación científica y más del 80% de la investigación médico-científica se realiza en la Ciudad de México. Entonces, tenemos una economía muy madura, de altísimo valor agregado, con potencial, por supuesto, de crecer más, y una muestra es lo que en el año hemos podido crecer. Reitero, nuestra expectativa para final del año puede bajar porque el ritmo de crecimiento del país está comprometido también, porque ya vemos algunos rasgos de crecimiento. Sin embargo, con lo que ya hemos crecido en lo que va del año, vamos a crecer más del doble de lo que crece el país hacia finales, y creo que eso es algo verdaderamente relevante. El otro dato, y déjenme decirlo, lo refería el diputado Ataide y le agradezco esa cita, pero bueno, si en la economía tenemos que medir con variables ciertas, a veces, ¿no? Pues quizá la variable rey o la variable más relevante de la salud de una economía es el empleo.
Al final de cuentas, si hay inversión, si se genera nuevas oportunidades, si hay innovación, eso se va a reflejar en si se crearon empleos o no. Y en ese sentido, déjenme decirles que durante el 2016 la Ciudad de México ha creado 104,000 nuevos empleos formales y se mantiene como la principal entidad generadora de empleos, 18% de todo el empleo del país. Tendríamos que sumar a Nuevo León y a Jalisco para equiparar el número de empleos formales que la Ciudad de México está formando. Y aquí debo de decir algunos de los bien realizados comentarios del diputado Ataide. Hay dos datos que, hablando de empleo, me parecen pertinentes referir, porque el diputado Ataide se refería al tema del desempleo y la subocupación. Hay un fenómeno en el desempleo típico de las ciudades. Mientras más grande y más atractiva es la ciudad, más desempleo o una tasa mayor de desempleo se da, porque el desempleo se mide con la intención de búsqueda de empleo. Entonces hay muchas otras entidades que tienen tasas de desempleo muy por debajo de las ciudades, porque ya la gente no busca empleo. Y si la gente no está buscando empleo, aunque no lo tenga, no cuenta como tasa de desempleo. Y en ese sentido la ciudad tiene una presión mayúscula. Y les quisiera dar dos datos del INEGI que me parecen, diputado Ataide y diputadas y diputados, relevante. Uno, y es solo para tratar de dimensionar las presiones de generación de empleo que tiene la Ciudad de México. Diariamente 167,000 no chilangos acuden a la ciudad en búsqueda de un empleo. 167,000 personas diarias en promedio entran y salen de la capital buscando una oportunidad de empleo. Segundo, 1,415,000 trabajadores que viven en el Estado de México no encuentran trabajo allá y vienen a trabajar a la ciudad. Casi el 25% de los trabajadores del Estado de México vienen a trabajar a la ciudad. Entonces, sí, creo que cuando hablamos de empleo en la Ciudad de México tenemos que ubicarlo en el mapa y en la posición que nos toca jugar. Aquí vienen temas importantes en materia de planeación, como decía el diputado José Encarnación Alfaro, y que decía también el diputado López Velarde, en donde, en efecto, diputado Martínez, la Ciudad de México casi no ha crecido en número de habitantes en los últimos 3 décadas. De los 80 para acá somos casi el mismo número. En los últimos años un poco de crecimiento ha tenido. Sin embargo, el número de gente que entra y sale todos los días se ha duplicado, y de distancias más largas. Aquí hay un tema muy interesante de el trabajo que realizamos en el Consejo Económico y Social, en un proyecto y un estudio prospectivo de largo alcance, como bien lo refiere, reitero, el diputado Alfaro, en donde cuando se habla de movilidad, en este estudio de prospectiva, el primer tema que refiere es que para hablar de movilidad tenemos que hablar de habitación y de trabajo. El tema más relevante para nuestra movilidad y muchos de nuestros asuntos medioambientales, de seguridad, en fin, están referidos a qué tanto la gente tiene que desplazarse de donde habita a su lugar de trabajo, qué tanto afecta eso en la productividad, en fin. Entonces, quiero insistir, el tema del empleo, vamos muy bien en términos de número de empleos formales generados. Sin embargo,
tenemos mucha presión por generar más empleos. En esta administración, en la administración de Miguel Ángel Mancera, se han generado 464,838 empleos formales y, como ya decíamos, esto representa una quinta parte del empleo total que se ha generado en el país. Y si ustedes ven las comparaciones, pero muy lejos de cualquier otra entidad federativa. La actividad económica tiene un dinamismo importante. El comercio sostiene una parte del crecimiento de la capital, y hay que decirlo, la parte comercial se ha vuelto verdaderamente importante. El comercio al por menor y este trabajo que hemos hecho para los pequeños negocios, al que ahorita referiré más, pues ha sido importante. Inversión extranjera directa. La Ciudad de México sigue siendo la principal receptora de inversión extranjera directa. Esto se tiene que ir moviendo con el tiempo de manera natural, porque antes la centralidad que tenía la ciudad pues hacía que pues todo viniera para acá, y ahora hay otros polos de desarrollo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es seguir cuidando y buscando la inversión, pero entendiendo que va a haber otros polos que también atraigan inversión, y eso es bueno para el país en su conjunto. Ahora bien, la Ciudad de México solamente por ejemplo, las comparaciones son odiosas, pero solamente la inversión inmobiliaria que hoy hay de Lieja al Colón es más que toda la inversión extranjera directa de los últimos 15 años en el Bajío. Es decir, esas son las dimensiones de nuestra economía y ese es el tamaño que tenemos. Entonces, incluso cuando hablamos de esto, creo que tenemos que ser muy precisos. Y ahora referiré, diputado Ataide, cuando llegue al tema de salario mínimo, cuál es nuestro talón y por qué el jefe de gobierno pues ha estado insistiendo en el incremento del salario mínimo, puesto que a pesar de que hemos creado más empleos formales, más que cualquier entidad, los nuevos empleos generados en su conjunto se encuentran con ingresos por debajo a los empleos que se tenían previos a la crisis 2008-2009. Es decir, sí hay una precarización y un efecto gravitacional hacia bajos empleos que nosotros creemos, entre otras cosas, se determina derivado a los bajísimos salarios mínimos que tiene nuestro país. Una política de información, la clave para hacer nuestra ciudad más competitiva, según creemos y lo manifiesta la propia Ley de Desarrollo Económico, es que todos los agentes económicos tengan la mayor cantidad de información para su uso y a su disposición. Por eso hemos creado dos mecanismos de información económica que no se tenían previos a la actual administración. Uno es el reporte económico trimestral, que debo decir hasta el día de hoy, en el periodo que abarca este informe, ha tenido casi 17,000 visitas el reporte económico, y desde la creación del reporte, que fue el primer trimestre del año 2013, ha tenido cerca de 40,000 visitas. La información es un bien en sí mismo, y la información económica es lo que nos permite ahorita tener un diálogo responsable, porque está basado en evidencia y está basado en números y no nada más en las creencias. Segundo, la Oficina Virtual de Información Económica, se los presenté en extenso la ocasión anterior, hace un año, que apenas se iba a lanzar, se los presenté como proyecto. Hoy les puedo decir, ya existe. Tenemos georreferenciada la economía de la ciudad cuadra por cuadra. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo saber cuántos salones de belleza hay en cada una de las colonias, cuánto venden, cuántos empleos generan, dónde hay locales con uso de suelo para salón de belleza, cuánto fue la renta que se pagó por ese local el último mes que se rentó, toda la información económica para la toma de decisiones de los agentes. Bueno, hasta este año, desde que se los presenté, lo que hemos tenido es una oficina virtual
pero a donde tienes que ir. Físicamente te enseñan todos los elementos y te llevas ya impreso o en disco, te llevas tu información. A partir de este mes, la información estará ya en su versión web, en donde todos podrán consultar en línea la información económica de la ciudad. Hemos tardado en ponerlo en línea porque es información muy grande. La base es el catastro, sobre ello hay 180 capas de información del INEGI y toda la información de la ciudad que se va acumulando en esta base. Entonces se necesitan servidores muy potentes y velocidades muy altas para que esto funcione bien y no se caiga. No les reitero más sobre esto. Una política de protección a la inversión. Aquí sí quisiera ser bien claro porque no sé si por omisión en la lectura o porque realmente la redacción deje lugar a duda, a mi juicio no, pero quisiera ser muy enfático que en la Constitución de la Ciudad de México hay un concepto súper vanguardista en materia de observar a la inversión, porque se le ve, si bien como un bien privado que genera ganancias para el dueño del capital, se le ve también como un bien público, puesto que un negocio genera bienestar, no solo para el dueño, sino para los demás. Y en ese sentido es que la inversión debe de ser protegida. Desde la Ley de Desarrollo Económico hemos iniciado un verdadero mecanismo y generamos una oficina de atención y de defensa a la inversión de todo tamaño. El módulo de asistencia técnica, acompañamiento y protección a la inversión, y aquí estamos hablando desde una pequeña miscelánea que se le clausuró indebidamente o una empresa de tecnologías de la información que quiere establecerse en Azcapotzalco y contratar 4,000 ingenieros, los acompañamos en todo su proceso de inversión para que pueda esa inversión llegar, porque como dice bien el diputado Martínez, la economía no es nada más los micronegocios, sí es en una parte importante, pero esta ciudad, la mitad de sus empleos los genera el 0.3% de las unidades económicas, que son las grandes empresas. Necesitamos también combinar la pequeña economía con la gran inversión y la gran industria. En lo que refiere al periodo de análisis en este informe, se han atendido a través de esta oficina de atención a la inversión a más de 11,000 personas. Tenemos hoy un sistema electrónico de avisos y permisos de establecimientos mercantiles muy ágil y que permite en efecto esto que a veces se tenía que ir a la delegación para los trámites, un poco lo que decía el diputado Ballesteros y lo vivió él como delegado de manera muy correcta. ¿Cómo podemos hacer que los negocios estén funcionando de manera adecuada? Porque lo que quieren es trabajar y una de esas es que se registren, que por lo menos como decía el diputado Ataide, en todos estos programas por la formalidad, pues tenemos que empezar con los negocios establecidos. Y esto logramos ya poner los 14 trámites pues que se pueden tener para que un negocio esté en condiciones, todo esto en línea. También en el periodo de estudio se han hecho 31,138 trámites vía el CIAPEM y 24,119 registros de nuevos negocios que se registraron en el CIAPEM. Reitero, son de todo tamaño. Aquí otro tema muy relevante es en este informe, y es una medida en el sentido de lo que apuntaba nuevamente el diputado Ballesteros, es el convenio que se firmó entre el gobierno de la ciudad y 12 delegaciones participantes de suspensión de clausuras de establecimientos de bajo impacto y restaurantes. Porque en efecto, muchas veces un negocio que lleva 20 años funcionando como peluquería, pues llegabas y pedías el uso de suelo y no lo tenían. ¿Qué hacemos entonces? Se registran
y a partir del registro acompañamos al negocio en la obtención de sus papeles para que en efecto después nadie pueda molestar. A partir de que se registran, hay un año para que nadie pueda ir a supervisar, a verificar, ni pedirle nada impropio a estos negocios, y a partir de ello, pues lo que tenemos es hasta la fecha 17,296 establecimientos mercantiles ya registrados y regularizados en estos procesos. Una economía de financiamiento a los negocios. El financiamiento es vital para el surgimiento y prosperidad de las empresas, y sobre todo los pequeños negocios no van a encontrar oportunidades de financiamiento en la banca comercial. Se necesitan generar mecanismos para ello. Hoy lo que tenemos es el Fondeso. Esperamos tener, diputado Alfaro, la banca de desarrollo, que efectivamente es algo en lo que hemos participado, y creemos que una economía del tamaño de la Ciudad de México, que es más grande que la economía de Perú, que es más grande que la economía de Venezuela, de Hungría, de Nueva Zelanda, pues merece tener una banca de desarrollo local propia que se dedique a los proyectos de la capital. Pero es un tema de los que debemos de dialogar, y es interesante la conceptualización. Pero hoy lo que tenemos es los mecanismos de financiamiento propios. Y déjame decirlo, diputado Martínez, si son muchos o son pocos. Este año vamos a terminar el año otorgando cerca de 15,000 créditos. Dos cosas quisiera yo insistir con este respecto. Primero, cuando inició la administración del doctor Mancera y llegamos a Fondeso, la tasa de recuperación de créditos era de menos del 40%. Es decir, no eran créditos, eran apoyos económicos, pero pues se le llamaba crédito. Hoy la tasa de recuperación de los créditos es de más del 90%. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando un crédito se da con el acompañamiento para que al negocio le vaya bien, entonces estás realmente haciendo una cosa buena para el negocio. Si das un crédito que un negocio no tiene el flujo, no tiene el acompañamiento, no tiene la capacitación, no tiene el plan de negocio desarrollado para que ese crédito sí sea productivo y pueda generar mayores flujos, entonces no le haces un favor a los negocios. Nos pasaba que se daban créditos, se compraba más inventario del que se podía desplazar, el inventario se echaba a perder y pues se acabó el negocio. Entonces lo que hemos sido es muy escrupulosos con el acompañamiento a los créditos. Prácticamente cualquiera que toca la puerta del Fondeso se le ayuda a poder obtener un crédito de acorde a las capacidades de su negocio, y creo que ha sido exitoso. Ahora bien, si usted me lo pregunta y usted nos puede ayudar, Fondeso tiene capacidades para generar una mayor cantidad de créditos si tuviéramos mayores recursos destinados a ello. Y en ese sentido, pues es un tema de capacidad presupuestal. Pero al día de hoy estos créditos han sido verdaderamente, lo que hoy podemos decir es que los 15,000 créditos que otorgaremos este año son créditos que verdaderamente están impulsando el bienestar del negocio. Además, como decía, todo crédito va acompañado de asesoría. Todo aquel que recibe un crédito tiene que recibir capacitación, y son casi 20,000 usuarios que tiene ya nuestro sistema, del cual 64% son mujeres. Es decir, sí son mucho más las mujeres que reciben crédito.
Hemos emprendido una política de apoyo a los jóvenes que quieren iniciar un negocio, una verdadera política que nos ha llevado a tener reconocimientos como el de la empresa Gallup, que es la que evalúa a los emprendedores a nivel mundial y que ha reconocido a la Ciudad de México como la ciudad que más ha crecido y la más importante en Latinoamérica para las startups y para el emprendimiento, porque el emprendimiento y la innovación son la columna vertebral de la generación de riqueza. Necesitamos más jóvenes que quieran iniciar un negocio. Lanzamos 2 programas específicos. Uno fue Jóvenes Emprendiendo, que ya está en su segunda versión. Este es un programa específicamente para jóvenes de educación media superior de las instituciones públicas de nuestra ciudad, y han sido más de 14,560 jóvenes los que han participado. El participar lleva un acompañamiento, un intento por hacer un plan de negocio, y si el plan de negocio se concreta, el acompañamiento, el financiamiento, la incubación, la aceleración del negocio para que se pueda hacer realidad desde el último año de la preparatoria, el bachillerato, la vocacional. Hemos tenido mucho éxito. Ahorita, pues bueno, 6 jóvenes se fueron a incubar sus negocios a la ciudad de Washington DC, invitados para hacerlo. Cosas fascinantes, ¿no? Una jovencita, Xochitl, que vive en Tláhuac, que empezó a elaborar dulces con amaranto, pero de calidad mayúscula, y hoy ya tiene su primer pedido para poder entrar incluso a las grandes cadenas. Una joven que tuvo que dejar a sus padres en la Sierra de Puebla para ella venirse a estudiar a una preparatoria pública de la Ciudad de México, y como esas ya se acumulan las historias de verdaderamente mucho éxito. El programa Atrévete a Emprender busca fomentar también la cultura emprendedora, pero ya va enfocado a los jóvenes de universidades públicas. Este programa también ha sido muy exitoso, así como el caso de Xochitl. Les puedo contar que ahorita Alexis del Politécnico, con un aparato que inventó, que con energía cinética, que se pone en la pierna, en la rodilla, mientras va caminando se genera energía que te puede cargar el celular, que te puede generar el iPad, y ahorita está en Cádiz, España, concursando por México como uno de los casos de emprendimiento, de innovación más relevantes. Ya tenemos casos en este programa en donde también del Politécnico Nacional desarrollaron un fertilizante, ahora sí que con todo el respeto al medio ambiente y 100% natural, y ya tuvo su primer pedido de $1 millón del fertilizante. Es decir, ya se empiezan a acumular los casos de éxito en la ciudad, y creo que esto es relevante. Tenemos el primer fondo de coinversión de capital semilla, es decir, esto sí, para apostarle a negocios de innovación y nuevos, en donde podemos meter dinero la ciudad como socio del joven, del startup, apostarle su primer recurso, su primer capital que necesite para innovar. Y la verdad es que les puedo contar muchísimas más historias. Las aceleradoras más importantes del mundo ya vinieron a establecerse en la Ciudad de México. Estamos construyendo la primera incubadora de tecnologías limpias en Azcapotzalco. Desarrollamos en la colonia Pensil la primera incubadora física. Esa silla ya la pueden guardar. Se llamaba banquito. Bueno, pero al mismo tiempo también tenemos una enorme economía popular. Esta economía, que son 433,000 unidades económicas, que son la tienda del barrio, la tienda, la miscelánea, que son las peluquerías, que son las papelerías, las pollerías, carnicerías, las
lavanderías, las planchadurías, todas las IAS, pero las farmacias, la venta de productos de animales, todas estas pequeñitas tiendas que en su conjunto el promedio es de menos de 5 empleados, es fundamental para la posibilidad del desarrollo económico, porque ellos son, muchas veces es la misma familia que dirige la tienda, la gran mayoría de las veces, no son empleados, y ahí es interesante, diputado Ataide, ver la medición de todos estos trabajadores, porque son trabajadores por cuenta propia. Entonces sí son categorías bien interesantes, y debo de decirles que no existía en la ciudad un programa enfocado de lleno y masivo para los pequeñitos negocios de la capital. Y debo decirles, y déjame, diputado Martínez, contarles, porque creo que es interesante que ustedes lo conozcan. La verdad es que intentamos la regularización y intentamos muchas cosas previas al Yo Te Apoyo. Y no lográbamos conectar y lograr una relación de confianza con los negocios. Dolorosamente, y así nos los dijeron muchísimos negocios, nunca habían tenido contacto con la autoridad, y cuando la tenían era para algo malo. Muchas veces, como decía el diputado Ballesteros, donde la corrupción estaba involucrada, y así hay que decirlo. Entonces, cuando llega la autoridad a tratar de trabajar con ellos y ofrecerles cursos de capacitación y regularización, oye, dame tus papeles y te voy a ayudar a que estés bien, nos decían, te voy a dar mis papeles. Pues no. Necesitábamos generar un mecanismo en donde lo primero que se construyera fuera un lazo de confianza. Y por eso entonces el primero que tenía que dar algo era el gobierno. Y entonces sí, este modesto apoyo de 2,000 pesos, modesto apoyo de 2,000 pesos a los pequeños negocios, ha generado, y tenemos la primera evaluación, ha generado cosas muy importantes: compras de inventario, pintura, la adquisición de la terminal punto de venta para recibir los programas sociales de la ciudad, muchas cosas. Pero lo más relevante que generó esos pequeños, ese modesto apoyo, ha sido la oportunidad de empezar a trabajar con los negocios de la ciudad, porque a partir de ahí se inscriben al programa de regularización, a partir de ahí es que se acercan a Fondeso a pedir un crédito ya más amplio, y a partir de ahí es que hemos generado condiciones para poder estar trabajando con los pequeños negocios. Apenas ahí vamos. Yo quiero insistir, llevamos un año que el jefe de gobierno anunció en su tercer informe que iba a lanzar el programa Yo Te Apoyo. Apenas llevamos un año y los resultados son verdaderamente esperanzadores, y lo que hemos tenido en los pequeños negocios es una cosa bien interesante, porque lo decía el diputado Zárate, yo creo que la mejor política social es la política económica. Es decir, sí tiene que haber, después de una base que te da los programas universales, los programas específicos según necesidades y vulnerabilidades, a partir de ahí esa base, lo único que te puede sacar de tu condición de pobreza es un ingreso digno. Y por eso, si trabajas, tendrías que tener un salario mínimo digno. Y por eso, si tienes un negocio, tienes que estar en las mejores capacidades para que a tu negocio le vaya bien y sea más productivo. Y muchas veces se les va el ingreso porque los negocios pequeños de nuestra capital no generaron condiciones en donde se converja la tradición con la modernidad. Y esto es bien relevante porque las tiendas que vemos de conveniencia más establecidas, 1 de cada 3 pesos que venden son por servicios que tienen que ver con poder recibir tarjeta de crédito, venta de tiempo aire, pago de servicios, en fin. Y la mayoría de las tiendas de abarrote tradicionales no reciben. Y no hay ninguna barrera para que no lo puedan hacer, y estamos trabajando con ellos, pero antes se necesitaba generar los pequeños negocios son la base de la economía de la ciudad, no tengo la menor duda, y ya decía, sí hay un modesto apoyo económico, pero viene con asesoría, acompañamiento, capacitación, vinculación con proveedores,
regularización y acceso a créditos. Y déjenme decirles que los resultados son verdaderamente fascinantes. Solo en 2015, que fue el arranque, fueron 22,000 negocios beneficiados, 71% de ellos encabezados por mujeres, que también es muy interesante. El pequeño negocio predominantemente está encabezado por mujeres. Y fueron la mitad tiendas de abarrote, 23% papelerías y estéticas. En lo que va de 2016, se ha ampliado el número de giros. Ahora ya pueden entrar... el 2015 estamos aprendiendo, ahora ya pueden entrar 20 giros, que son los más tradicionales y los que más vemos en toda barrio y en toda colonia de la ciudad. Son 36,000 micronegocios que ya han sido beneficiados con el programa. Y esperamos cerrar el año con cerca de 50,000 negocios. Esto ha implicado, ustedes amablemente el año pasado nos autorizaron un presupuesto de 50 millones de pesos para el programa Yo Te Apoyo. Ya vamos en 110 millones de pesos de ampliaciones, y ahí es donde la Secretaría de Finanzas ha entendido muy bien que los programas que apoyan la economía generan también virtudes en sí mismo. Entonces vamos en 110 millones. Pero pues les puedo decir para el próximo año que pues vamos a cerrar con 70,000 negocios atendidos en los 2 años, pero son 433,000 negocios en la ciudad. Entonces, pues lo que ustedes, señoras y señores diputados, nos puedan ayudar, tendrá buen uso. Eso no tengan la menor duda. Una política de apoyo a los canales tradicionales de abasto, aquí primordialmente los mercados populares y los mercados sobre ruedas. Los canales populares son base fundamental de nuestra economía, ya lo decía la diputada Mesa. Estoy consciente, diputado Martínez, toda la economía de la ciudad no son solo los mercados públicos, pero los mercados públicos son y representan 280,000 fuentes de empleo, representan 71,000 locatarios, pero todavía más que eso, representan un centro donde, además del abasto, se hace comunidad, donde la gente se encuentra. Son todavía centros de nuestros barrios y merecen ser protegidos, merecen ser cuidados. La declaratoria de patrimonio cultural intangible a las manifestaciones tradicionales que se producen en los mercados públicos se dio apenas. Es una cosa muy importante porque a partir de esta declaratoria que publica el doctor Mancera, el mercado público, no el edificio, no se protege el edificio, se protege la tradición y lo que ahí se desarrolla queda protegido. Y entonces, pues sí, yo espero que a partir de esta declaratoria, pues lo que pueda haber es pues mayor ahora sí que mayor presupuesto para los mercados públicos, porque es muy común que todos hablan de mercados públicos como algo muy importante, pero también es común que, y hay que decirlo con toda precisión, hasta 2014 recibimos el primer presupuesto para mercados públicos pues en los últimos 25 años de la Ciudad de México. Entonces, el mercado público trae años de abandono. Y hemos estado trabajando con los mercados públicos, con su supervisión, con publicidad. Hoy hay una aplicación en donde puedes ver cuál es el mercado público que está más cerca de ti, dónde está la oferta de mercado público más relevante, seguros de desempleo a los mercados públicos cuando se han visto en situaciones difíciles por algún desastre natural o por algún desastre humano doloroso. Se generaron mecanismos de publicidad en el billetes de lotería, billetes del metro, publicidad en el metro y en el metrobús, una campaña de radio, una
programa de mercados con capital de 21 y ahora habrá en el Canal 11 un programa de mercados sin costo al erario de la ciudad, simplemente porque pues el mercado público es una gran cosa y lo que había que hacer era conectar con ello. Debo decir que además de 71,000 locales, 14,000 ya tienen terminal punto de venta. Ha sido muy difícil esto, pues quienes han sido delegados conocen la reticencia para qué me van a fiscalizar o cuánto me cuesta. Entonces la tarea de trabajo con los locatarios ha sido verdaderamente ardua. Déjenme decirles, y regresando al fondo de mercados que se mencionó, en 2014 y 2015 se nos otorgó 70 millones de pesos con reglas muy precisas que pusimos en la Secretaría para que las delegaciones concursaran por esos recursos. Entre otras cosas, tenían que presentar el proyecto, porque si no hay proyecto hemos visto que muchas veces el dinero se pierde, o sea, tiene que empezar por el proyecto. Segundo, las delegaciones se comprometían a meter 40% del recurso, entonces 70 millones se multiplicaron de manera importante. Hasta el día de hoy, de los 329 mercados, llevamos 24 mercados reconstruidos. Y era muy importante porque al principio otra vez este tema de la confianza, dile a un locatario que se salga unos meses mientras vamos a cambiar el drenaje, pero pues por el otro lado, pues si el drenaje se tiene que cambiar, pues es difícil hacerlo si no se salen. Entonces, ¿por dónde empiezas? ¿Cómo? Y la verdad es que debo decir que prácticamente todos los proyectos que se han iniciado han salido bien. En uno sigue habiendo fallas y con el proveedor sigue habiendo un tema, y en el otro no se pudo hacer lo que se había planteado porque el terreno donde se iba a hacer nunca tuvo la propiedad de la Ciudad de México para poder construir sobre ella un estacionamiento que se iba a realizar. Pero son 24 ya construidos o reconstruidos y creemos que esos son bases suficientes para poder mostrarle a los demás que esto ya se puede hacer. En un acto conjunto, el diputado Leonel Luna y el jefe de gobierno en la declaratoria de mercados manifestaron la disposición, el jefe de gobierno la instrucción al secretario de Finanzas, pero en el caso del diputado de transmitirles a ustedes que ya que habíamos visto que el fondo de mercados funcionó, que podíamos subir el fondo de mercado de 70 millones a 210 millones para el año 2017. Entonces, pues ojalá y eso sí se cumpla. Otro tema que resultó relevante y lo quiero poner sobre la mesa es que en 2014 y 2015 el fondo de mercados estuvo abierto para que todas las delegaciones participaran y concursaran. En el año 2016 en el anexo de presupuesto se nos dijo para qué mercados irían estos. Debo decir que dio mucho mejor resultado cuando era abierto, tuvimos más proyectos, se cumplió con los proyectos es más, tuvimos que pedir más dinero y la Secretaría de Finanzas nos otorgó más recursos para ello. En el caso de venir etiquetados, hay menos capacidades para aplicar realmente la reglamentación que se estableció. Entonces, creo que si lo pueden tomar a bien y considerar, creo que vale la pena. Les traigo unas palabras, y porque yo sé que para el diputado Ballesteros, para muchos aquí ya no voy a decir, pero el tema de la Merced es un tema fundamental. Es el corazón comercial del centro histórico, son 200,000 personas que acuden todos los días, es el segundo mayor centro de comercio después de la central de Abasto. Hay 11 mercados en total, 8 tradicionales más 3 plazas, que suman casi 6,000 locales, hay más de 7,235 unidades económicas, son 28,000 empleos en el entorno. Y debo decir que cuando todavía el diputado Ballesteros era delegado, hicimos un proyecto conjunto en donde no solo era la reconstrucción de la nave mayor que se había siniestrado, sino era replantear toda la zona
con sus potenciales y sus posibilidades. La reconstrucción de la nave mayor ha sido compleja. Ha sido compleja en muchos sentidos. Primero, constructivamente fue mucho más compleja de lo que se había planteado en un inicio, porque hubo que entrar a las cimentaciones, a cambiarlas. Es un edificio protegido, arquitectónicamente ese cientos tenía que quedar idéntico. Pues el avance con las negociaciones de los propios locatarios, tanto los que se vieron siniestrados como los que no, ha sido todo un tema. Pero debo decirles que ven forma. En el primer trimestre del próximo año debe de quedar ya reconstruida, pero pues mientras tanto no dejamos de atender y estar con los locatarios. Y mientras tanto los programas de la Merced siguen avanzando. La calle Corregidora está siendo semi-peatonalizada, con un trabajo en conjunto con los diferentes grupos, con la delegación, en fin, y con eso, con circunvalación, con los mercados que se renovarán, con algunos proyectos de inversión privada en las zonas donde esto se puede dar. Nosotros, el plan que trazamos para el 2030, creemos que va a ser en forma, porque si una zona de la ciudad puede ser rehabitada y estar cerca de los lugares de trabajo, esa es la Merced, que son más de 300 hectáreas en el corazón de la Ciudad de México. Déjenme hablar brevemente también de la central de abasto. Ya algunos que me antecedieron se refirieron, como el diputado López Velarde, el diputado Ballesteros. La central de abasto, con todo ese mundo que significa, 500,000 de personas visitándola todos los días, el mercado en extensión y en intercambio en volumen más grande del mundo, pues es una ciudad. Es una ciudad. Y debo reconocer aquí el trabajo de Julio Serna, que recientemente dejó de ser ya el director de la central, pero la central de abasto, con sus 30,000 toneladas de movilización, pues son muy relevantes. Algunas de las acciones que creo que deben de ponerle el ojo o que van a ser importantes es la instalación de la mayor planta de biodigestión en el mundo, la cual tendrá capacidad para 650,000 toneladas de desechos orgánicos, y este nuevo corredor rural, que debo decirlo, hay de todas las opiniones, pero quiero expresar muy breve lo que se refiere. Es un espacio digno para que los productores de la Ciudad de México, de las zonas rurales de la Ciudad de México, puedan llegar a ofrecer sus productos con dignidad y en condiciones de higiene y de transparencia. Ese es el objetivo de este corredor rural, y es no para los grandes productores, en este caso es para los pequeños productores rurales de nuestra ciudad, con 800 locales que puedan usar ellos para su comercialización, es decir, del campo a la ciudad, pero de la mejor forma posible. No quiero dejar de mencionar, porque es importante, pues si hay un intercambio con otras ciudades y países. Necesitamos, ya no basta con no buscar inversión, más bien, ya no basta con esperar que la inversión llegue a la ciudad, hay que salir, y estamos compitiendo con otras ciudades, no de México, del mundo, y vamos al mundo, y pues ¿por qué en Sao Paulo no, o en Santiago de Chile no? ¿Por qué a México? Bueno, ¿qué ofrece la Ciudad de México como virtudes? Y eso lo tenemos que salir a vender y a decir. Entonces hemos hecho 8 memorandos de entendimiento económico, 11 visitas de funcionarios y delegaciones, tenemos una carta de intención, 8 giras internacionales, tratamos de hacerlas lo más productivas, lo más rápido posibles, y recibimos un montón de gente también en la ciudad. 2 temas más antes de concluir y para no abusar ya de su tiempo. Una política de justicia social y de redistribución. El trabajo debe de ser la herramienta fundamental para no vivir en pobreza. Aquel que trabaja en el mercado formal
tendría que llegar a su casa y poder vivir con la mínima dignidad. Y ese es el objetivo del salario mínimo, porque en efecto, como bien hablaba el diputado Ataide, pues sí, de los premios Nobel de este año, que apenas se dieron a conocer ayer, pues sí tienen todo este tema de la teoría de contratos y de cómo a los directivos de empresas, a los médicos especialistas se les puede pagar de acuerdo a su productividad, pero todo parte de una base de la mínima dignidad. Es decir, no queremos ningún trabajador en nuestro país que trabajando en el mercado formal tenga que ser pobre y pobre extremo. Ese es el tema central. A partir de ahí, póngale las medidas que quieras tener, y medir la productividad, y otras cosas. Pero bueno, no sucede. Como ustedes recordarán, hace más de 2 años el doctor Miguel Ángel Mancera inició esta lucha por la recuperación del salario mínimo. Otras fuerzas políticas apoyaron. Tan es así que ha habido avances sustantivos y en la política llevó a un hecho muy concreto en enero de este año, que fue la desindexación del salario mínimo, que este salario dejara de ser referente para hipotecas del Infonavit, para multas, para financiamiento de partidos políticos. Y debo destacar una cosa: la reforma constitucional, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, se votó por unanimidad. Es decir, todas las fuerzas políticas del país votaron por la desindexación del salario mínimo. Y la desindexación no era un tema estético, no era porque se veía muy feo que las multas estuvieran en vez de salario mínimo, era con un objetivo. Y este objetivo era quitarle el anclaje que ha tenido el salario mínimo, que se pudiera destrabar para hacerlo. Yo quiero insistir. Presentamos en noviembre del 2015 un documento muy relevante de la teoría moderna del salario mínimo. Se publica la desindexación. Hemos seguido trabajando con la declaratoria de Guadalajara, la declaratoria de Villahermosa, y se sumarán más. Pero debo decir una cosa: estamos en un momento en nuestra economía muy difícil. Y un factor de estabilidad es que los mexicanos que trabajan y que menos ganan puedan ganar un poquito más. Ese dinero va inmediatamente al mercado interno, va al consumo. ¿Qué estamos pidiendo hoy? El salario mínimo son 73 pesos al día, por debajo de la línea de pobreza alimentaria. Incluso si un mexicano, como es una tercera parte de todos los que trabajan formales, que están registrados en el Seguro Social, ganan menos de 2 salarios mínimos, están por debajo de la línea de pobreza. Lo que hemos pedido como primer paso inmediato, inminente, viable, factible, conveniente, es subir el salario mínimo de 73 pesos a 89 pesos. ¿Por qué 89? Porque es la línea alimentaria. Que un trabajador pueda desayunar, comer y cenar. ¿Es suficiente? No. Pero es un primer paso en el sentido correcto y creemos que eso puede impactar a los demás salarios, porque los salarios mínimos tan bajos han tenido un efecto gravitación de los demás salarios. En nuestro país los trabajadores ganan en su conjunto tan poco porque, entre otras cosas, el salario mínimo ha jalado a los demás salarios a la baja. Y ahí vienen fenómenos como los que hablaba el diputado López Velarde, como el outsourcing, en donde en efecto hemos generado reglas para contratar a personal sin condiciones de la mínima dignidad de lo que esperas de una empresa formal. Entonces, sí estoy convencido, hay muchas empresas súper productivas que les va muy bien, que ganan dinero, que cotizan en bolsa y que subcontratan al personal de limpieza o vigilancia, y esas empresas pueden estar pagando el salario mínimo. No sales de la pobreza sin una posibilidad de tener ingresos dignos, y esa es la única forma que va a sacar a la gente de la pobreza. Y lo que hemos hecho en este país en las últimas 3 décadas es, no por el libre mercado, sino por decisiones gubernamentales, hemos mantenido a la gente con salarios
muy abajo, empezando por el mínimo. Entonces, pues eso, quería informarles que vamos a seguir con esa lucha. Y por último, una política de planeación democrática. El ejemplo de ello es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el terreno que va a quedar. Esto lo hemos discutido y lo hemos dialogado con el Partido Morena, que tenía otra propuesta, lo recibimos, la escuchamos y hemos explicado por qué la responsabilidad de este gobierno es que si existe la posibilidad de que ese aeropuerto se mude, nuestra responsabilidad está en plantear qué tiene que suceder con ese terreno el día que se mude el aeropuerto. Pues son 710 hectáreas en la delegación Venustiano Carranza, a 5 kilómetros del Zócalo capitalino, y es sin lugar a duda la oportunidad de desarrollo del oriente de la ciudad y de la región en su conjunto más relevante que hemos tenido en décadas y la más importante que hemos tenido, que vamos a tener seguramente en generaciones. Por eso se tiene que hacer muy bien. Por eso no es hablar de un terreno y ponerle dibujitos y ver qué puede haber ahí o decidir de fácil si es un parque o eso. No, se necesita pensar en la región, se necesita ver cómo va a impactar 4,000 hectáreas y entonces definir qué tienen que ser estas 710. Se necesitan premisas irrenunciables, se necesita un tema medioambiental, necesitamos un manejo de agua mucho mejor y superior en toda esa zona que por un lado tiene escasez, pero por el otro lado es inundable. Necesitamos aprovechar esta oportunidad para hacer el mejor planteamiento de ciudad que pudiéramos hacer para los próximos años. Y eso no puede ser de otra forma si no es abierto a la gente. No es que en un gabinete se pueda dibujar qué tiene que pasar ahí. Tienes y tenemos como responsabilidad que tener un plan de participación en donde sí necesitamos a los expertos y te respondo, diputado Martínez, hay instituciones nacionales, multilaterales y también extranjeras que han participado. Los convenios de colaboración es eso, no hay intercambio económico más que los que ha hecho el Consejo Económico y Social con algunas instituciones, por ejemplo con la Alianza FIDEM. La Alianza FIDEM es la que representa a la ingeniería mexicana y ellos son los que han participado en esto, pero sí hay otras instituciones con las que hemos convenido, como el Lincoln Institute, que está en la ciudad de Boston, que es el centro de estudios más importante en el mundo en el valor del aprovechamiento de las tierras y cómo generar beneficios y valores para las sociedades. Es bien relevante. El Banco de Desarrollo para Latinoamérica pues nos financió una parte muy importante del proyecto, entonces el convenio ahí lo que hicimos es recepcionar recursos para hacer los estudios. El Colegio de Arquitectos ha participado, el Colegio de Ingenieros, las universidades públicas. Estamos trabajando con todos los expertos, pero también con la gente. Con la diputada Elena, con el diputado Ballesteros, hemos podido ir a la zona de Venustiano Carranza, en Gustavo Amadero, en Iztacalco, escuchar y que los vecinos sepan, porque uno de los datos de aquí, estos temas de encuestas que me preguntabas, diputado, hemos hecho ejercicios muy importantes sin costo a la SEDECO, con nuestros propios mecanismos, bastante, un call center que tenemos, que contratamos para el 01800 que nos ayuda, en fin. Es muy importante preguntarle a la gente las cosas y eso es lo que hemos tratado de hacer, una política de diálogo con la ciudadanía, y no pueden ser asambleas nada más, lo tratamos de hacer, pero tiene que haber otros mecanismos, tener página de internet, celular, y estas encuestas, por ejemplo, hay una muy interesante, hicimos una encuesta de cuánta gente sabía que se mudaba el aeropuerto. 6 de cada 10 capitalinos no saben que se muda, cuando es el proyecto de infraestructura más relevante de Latinoamérica en este momento. Segundo, de los que no saben que al mudarse se cierra el aeropuerto actual. Entonces, pues sí, la política de intercambio de información, de preguntar con todos los
pues ahora sí que todo lo que tenemos que hacer para afinar y hacer mejor estos instrumentos que nos permitan una toma de decisión de cara a la gente y en conversación con la gente. No me detengo ya en todo lo que se ha hecho con esto, nada más les anuncio que a finales de este mes, principios de noviembre, estaremos entregando el siguiente documento de la opinión de la ciudad para pues seguir dialogando y elaborando sobre el asunto. Termino realmente agradecido por la oportunidad de estar con ustedes y escucho sus preguntas con mucha atención. Muchas gracias.